Familia de Cristo, nuevamente me da mucho gusto en mandarles un saludo, sabiendo y esperando que ustedes estén bien y que estén interesados en lo que hemos estado estudiando últimamente. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha permitido estudiar sobre las fiestas judías, las fiestas que Dios estipuló ahí a través de Moisés en el libro de Levítico capítulo 23, donde se mencionan 7 fiestas, ¿sí? Que Dios había preparado para que la nación de Israel se preservara, se guardara e hiciera cada de las cosas que Dios quería enseñar a cada uno de nosotros. Damos también gracias a Dios, hermanos, porque a lo largo de estos tiempos, hermanos, aunque la pandemia nos ha estorbado en tener momentos presenciales, Dios también ha permitido que a través de este medio muchos de la familia puedan recibir la palabra del Señor. Hay muchos que no pueden venir porque tienen a sus hijos, a su familia, a familia que no pueden asistir digamos, por las escuelas o por muchas razones que no pueden asistir, pero por este medio el Evangelio entra a las casas y además esto permite también que no solamente uno escuche la palabra del Señor, sino que toda la familia estén escuchando. Amén. Así que damos gracias a Dios por los que se están conectando y vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las fiestas judías. Ustedes pueden recordar, hermanos, que las fiestas judías también tienen una enseñanza, una aplicación en el Antiguo Testamento, pero también hay muchas fiestas, hermanos, que se mencionan y que están por suceder. Les había dicho que las primeras 3 fiestas judías que habíamos mencionado, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Estas 3 fiestas, hermanos, ya pasaron en un sentido en cuanto a la escatología bíblica. Ahora, estas que vienen, porque son 7 en total, las 4 que vienen, hermanos, nos van a hablar precisamente sobre los últimos tiempos. Y también va a tener una aplicación en la vida de las naciones gentiles, pero también tiene una enseñanza para los judíos, también más directamente. Gloria al Señor. Empezamos a hablar, hermanos, la semana pasada hablamos sobre el día, sí, la fiesta de las trompetas, que esto precisamente habíamos dicho que se está refiriendo al llamado a que la nación de Israel venga al encuentro del Señor. Habíamos dicho, hermanos, que la fiesta de las trompetas, sí, tiene dos significados. Primeramente, hermanos, es el llamamiento que Cristo Jesús ha de venir. Algún día sabemos, hermanos, que Cristo ha de venir, pero la Escritura dice que, sí, no hay que confundir la venida de Cristo, hermanos, con el rapto de Cristo. Gloria al Señor. Así que estamos hablando del rapto, precisamente. Sí, la fiesta de las trompetas nos habla del rapto. Eso es, hermanos, cuando Jesucristo, hermano nuestro Dios y Señor, Él venga desde las nubes. Él no va a bajar aquí a la tierra, sino que más bien, hermanos, dice la Escritura que Él desde los cielos, dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Si ustedes observan, hermanos, el significado es trompeta de Dios. Ahora, si ustedes recuerdan esta situación, cuando hablan de las trompetas, recuerden que esto también señaló el mismo momento en que Moisés iba a subir al Sinaí, cuando ya habían pasado 40 días que Moisés había salido desde Egipto, habían llegado hasta el Sinaí 40 días, hermanos. Y bueno, fue ahí cuando Moisés subió y dice que cuando subió se escuchaban como relámpagos, como trompetas allá en el cielo. Precisamente, hermanos, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, ahí en el Sinaí, hermanos, dice la Escritura que se oían relámpagos y el cielo crujía, el cielo tronaba, y eso eran como las trompetas. Lo que hace ver, hermanos, que precisamente el día de las trompetas es que fue cuando Moisés subió a aquel lugar a recibir las tablas de la ley. Bueno, y usted recuerda que también Dios le había dicho, ¿sí? Sí, que no subiera el pueblo, porque el pueblo estaba sucio en pecados y no se habían purificado, de tal manera que ellos no podían tener acceso a Dios porque ellos no se habían purificado, no se habían limpiado. Y Dios es un Dios santo, es un Dios de santidad, y Él estaba demandando santificación y purificación en nuestras almas. Por eso es que fue el único que pudo subir fue Moisés, y allí estuvo 40 días con 40 noches recibiendo las tablas de la ley. Bueno, hermanos, ahora sí, después, hermanos, la aplicación
hermanos, ya para nuestros tiempos en la escatología había dicho que tiene dos significados. La fiesta de las trompetas, el primero tiene que ver con Israel, en que sí, que cuando Cristo, hermanos, venga desde las nubes, dice que sí, es como un llamado en las trompetas, hermanos, él va a venir como un rugido, como trompetas. Dice que Dios sí, con arcángel como trompeta de Dios, hermanos, él va a llamar a su pueblo y es el momento en que va a pedirle a toda la nación de Israel que se congreguen nuevamente, que regresen a lo que es Jerusalén, gloria al Señor. Así que va a ser el llamado en que Israel tiene que regresar a la nación, sí, a Jerusalén, porque recuerden que a lo largo de los siglos, y diría ya más bien milenios, ¿sí? Israel fue dispersado por toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Sucedió en tiempo, hermanos, en que el reinado de Salomón, hermanos, después que se lo heredó a su hijo Roboán. Roboán fue un hombre débil, ¿sí? Y se dejó guiar, ¿sí? Por la opinión de sus compañeros de su edad, por los jóvenes, y no escuchó, ¿sí? La opinión de los viejos, de los sabios, y lo que resultó, hermanos, que entonces tuvo que venir, ¿sí? Jeroboam, y le dividió el reino. Y a partir de entonces, hermanos, el reino se dividió en dos, el reino de Israel. Sí, es decir, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel fueron con 10 naciones y la casa de Judá fueron dos. Así que, hermanos, las 10 naciones hermanos, fueron tomadas por Siria, por Asiria, por el imperio Asiria, y se las llevó al norte. Y desde entonces eso fue, hermanos, algo así como en el 850 antes de Cristo. A partir de entonces, hermanos, fueron más de 2000 años, hermanos, hasta nuestros días, en que Israel ha estado disperso por toda la faz de la tierra. Pues precisamente, hermanos, el son de bocina, la fiesta de las trompetas, está llamando a que toda la nación nuevamente de Israel, ahora sí, hermanos, se congregue en Jerusalén. Este es un llamado, hermanos, que la fiesta de las trompetas está recordando que Israel tiene que regresar a su tierra. Hoy en nuestros días, ustedes recuerdan que Israel está construyendo, ¿sí? Unidades habitacionales en Cisjordania, en todo lo que es la región de Jerusalén y sus alrededores y más allá. ¿Por qué, hermanos? Porque está la palabra profética de que todos los judíos que estén dispersos por todo el mundo, hermanos, va a llegar un momento en que ellos van a regresar. Entonces, hermanos, hay un plan que Israel está preparando para cuando lleguen todos, sí tengan cabida y tengan alojamiento. Bueno, eso es en cuanto a la fiesta de las trompetas para Israel. Pero para nosotros el significado escatológico de la escritura es que Cristo ha de venir. Cristo ha de venir, hermanos, por nosotros, por sus hijos, por los que le amamos. Cristo ha de venir, hermanos, por ti, hermanita. ¿Sí? Por ti, hermano. ¿Sí? Cristo va a venir por su pueblo. Es lo que nos dice Colosenses. Él va a venir por su pueblo. Así que son dos llamados. La fiesta de las trompetas nos está hablando de dos llamados. De tres llamados. Primeramente, cuando Moisés sube al Sinaí, sí, ahí le va a dar las tablas de la ley. Ese es el tiempo en que Moisés está recibiendo las tablas. Es el tiempo de las trompetas. Gloria al Señor. Y luego, por un lado, después, ya en nuestros tiempos escatológicos, hasta nuestros días, ¿sí? Esta misma fiesta de las trompetas tiene dos significados. Uno para Israel y uno para la nación de los gentiles. ¿Sí? Para Jerusalén está invitando a que Israel regrese a Jerusalén y nuevamente, hermanos, hagan fiesta, hermanos, y se alegren y se congreguen. ¿Sí? Es el regreso, hermanos, después de toda la diáspora que por más de 2500 años Israel ha estado repartido entre todas las naciones. Y su aplicación para nosotros como cristianos, como el pueblo gentil, es que Cristo Jesús va a venir y nos va a llevar y estaremos reinando juntamente con Él. Amén. Eso fue lo que vimos, hermanos, en la semana pasada. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver otra fiesta. Oye, hermanos, la fiesta del Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur. Gloria al Señor. Ahora, recordemos, hermanos, que
Esas 7 fiestas aparecen precisamente en el libro de Levítico, en Levítico capítulo 23. Habíamos ya mencionado al menos 4 fiestas. Estaba precisamente la fiesta de la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del día de Pentecostés. Ya las mencionamos esas 4. Las 3 primeras, hermanos, tienen un orden, hermanos, de que ya pasó. Las otras 4, sí, porque son 7, las otras 4 tienen que ver con los tiempos futuros. Así que ya vimos la cuarta, que fue la última, precisamente, perdón, esa que fue la de la fiesta de las trompetas, ¿sí? Ahora vamos a ver, hermanos, el día de la expiación. Primeramente, déjenme decirles, hermanos, esta fiesta del día de la expiación es la más importante de todas las demás fiestas. De las 7, hermanos, el día de la expiación es la fiesta más importante. Y por consiguiente, como es más importante, hermanos, de las demás fiestas, la voy a dividir en dos mensajes. Este viernes y el que viene, hermanos. Así que, ¿en dónde aparece? ¿Qué significa la fiesta de la expiación? Son 7, aquí estamos ya mencionando la quinta. ¿Qué significa la fiesta de la expiación? Bueno, se le llama también día del Yom Kippur o el día del perdón. Amén. ¿En dónde aparece? En el libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a verlo. Levítico 23, versículo 26. 26 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, observen, hermanos, Dios le está dando una orden a Moisés, ¿sí? Y dice, pero a los 10 de este mes séptimo, el mes séptimo, hermanos, para los judíos es el mes Tisrit, que de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, corresponde al mes a septiembre u octubre, digamos, como a estas fechas. Por eso es que hace unos días Israel presenció precisamente la fiesta de la expiación, la fiesta más importante. No sé si supieron, hermanos, pero tuvieron una fiesta en Israel. Bueno, pues entonces aquí dice, sí, que a los 10 de este mes séptimo, es decir, en el mes de Tisri, será el día de la expiación. Observa, vamos a ver qué significa la expiación. El día de la expiación tendréis santa convocación. Está diciendo, hermanos, que será el tiempo en que Dios va a reunir al pueblo de Israel que está en Jerusalén y van a dejar de trabajar, dice santa convocación, es decir, Dios los está convocando a que estén en casa, dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel, hermanos? Que dejen de trabajar. Hermanos, que estén en casa, ¿sí? Que estén orando y ayunando. Dice, ninguna obra haréis en este mismo día. Dice, quiere decir que es un solo día. El día de la expiación, hermanos, es un solo día. Recordemos, esta es la fiesta más importante de la nación judía. Hermanos, y dice, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, hermanos, se está convocando Dios que ese día no se debe de trabajar, se debe de estar en casa, en oración, en ayuno, hermanos, para tener comunión con Dios Padre. Dice, ¿para qué? Para reconciliarse delante de Jehová nuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiese en este mismo día será cortado de su pueblo. ¿Qué está diciendo, hermano, la Escritura? Bueno, que la nación de Israel, todas las actividades en Israel tienen que cesar, dejar de trabajar. Toda la gente, dice que ni tu buey, ni tu asno, hermano, ni tu obrero, ni tu criado, ni tu criada debe de trabajar. Todos deben de quedarse en casa y no deben de hacer nada, para tener únicamente comunión con el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero ustedes recuerdan que el día del Yom Kippur fue el día en que Israel tuvo una guerra con sus enemigos, los árabes. Precisamente fue el día en que Israel estaba recogido y las naciones, hermanos, hicieron guerra contra ellos. Hermanos, dice la Escritura que Israel se quedó quieto, respetando el día del Señor. Pero en cuanto acabó el día, ellos dicen que se subieron en sus aviones, hermanos, y en 6 días destruyeron a sus enemigos.
la obra y el poder de Dios ejerciendo autoridad sobre ellos. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de sus pueblos. Es decir, hermanos, todo israelita, todo judío estaba obligado, hermanos, a permanecer en casa, preservando, hermanos, la comunión, la oración y el ayuno. ¿Sí? Y dice, ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Es decir, estatuto es como ordenanza que Dios estaba ordenando que ninguno tenía que trabajar. Es sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 del mes de tarde a tarde, holgaréis vuestro sábado. Recordemos, hermanos, que para nosotros el día, hermanos, inicia desde la mañana, pero para los judíos, hermanos, empezaba de tarde a tarde. Es decir, digamos, de las 12 del día de hoy hasta las 12 del siguiente día. Hermanos, esa era una norma para los israelitas. Así que, ¿qué está diciendo, hermanos? Que no se tendría que hacer nada, que se tenía que preservar el tiempo para Dios. Gloria al Señor. Entonces, decía, hermanos, que la fiesta de las, que la fiesta de las trompetas, hermanos, era como la preparación del día de la expiación. Recordemos, hermanos, que la fiesta de las trompetas también se daba en el mes de Tisri, ¿sí? En el primer día del mes de Tisri, es decir, en el primer mes de entre septiembre y octubre. Y después, hermanos, 9 o 10 días después, se daba el día de la expiación. Era lo que estaba haciendo. Es decir, y esto estaba diciendo que era la celebración más importante del calendario judío, donde el sumo sacerdote, es decir, entraba al lugar santísimo y hacer la expiación por el pecado para toda la nación. Hermanos, esto es decir, era algo sumamente importante que toda la nación de Israel tenía que llegar a Jerusalén. Y solamente una sola vez en todo el año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde representaba ahí la presencia misma de Dios. Gloria al Señor. Así que, hermano, al ser el día más importante y a diferencia de las otras fiestas, hermanos, esta fiesta, hermanos, se va a detallar más en Levítico capítulo 16, en todo el capítulo, hermanos. No va a dar tiempo, hermanos, pero yo les voy a contar de qué trataba, ¿sí? Observes, hermanos, aquí hay algunos detalles que vamos a considerar sumamente importantes, ¿sí? Observes que al igual que todas las fiestas, dice que ningún trabajo haréis. Hermanos, mucha gente suele trabajar los domingos, pero ese es el día del Señor, hermanos, para la cristiandad, hermanos, pero para los judíos es el sábado. Y les había comentado, hermanos, que nosotros deberíamos de haber hecho, hermanos, el día del Señor, el día sábado, pero a consecuencias, hermanos, de la tradición católica, ¿sí? Ellos instituyeron, hermanos, que el servicio de Dios tenía que preservarse los días domingos y no el sábado. Entonces están rompiendo con el orden de Dios, hermanos, pero toda la cristiandad, hermanos, siguió esa misma idea hasta nuestros días, ¿sí? Ahora, algo más. Dice también aquí en el versículo 27 que afligiréis vuestras almas. Eso es, hermanos, que la gente no solamente tenía que dejar de trabajar, sino que también tenía que ayunar y estar en oración para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos la simiente del pecado. Y nosotros únicamente podíamos allegarnos a Dios, hermanos, con oraciones y arrepentimientos. Y luego acercarnos, hermanos, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué también estaba diciendo? Que nosotros teníamos que someter nuestro cuerpo, ¿sí? Y negando nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿sí? Es decir, hermanos, se decía que en esos días, ¿sí? Los casados no debían de estar en intimidad, ¿sí? ¿Sí? Y que si la mujer, por ejemplo, tuviera en ese tiempo su periodo, podía quedarse en casa, ¿sí? Porque para el tiempo, hermanos, era una situación de suciedad. Gloria al Señor. Ahora,
Ahora, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Estar en oración todo el día, de día a día. Gloria al Señor. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el mismo Señor, con aclamación, ay Dios mío, perdón, perdón, hermanos, me equivoco. Ahora, me equivoqué, hermanos. Ahora dice, hermanos, estamos hablando que era el día del Yom Kippur, el día de consagración, el día en que todos tenían que estar guardados en casa en oración. Se le conoce también no solamente como el día de la expiación, sino también como el día del Yom Kippur. La palabra Kippur, hermanos, en el hebreo significa día de la expiación o expiar. ¿Qué es expiar? En el Antiguo Testamento, hermanos, expiar ¿sí? Es como el sacrificio del Nuevo Testamento. Es el día del sacrificio y siempre se va a referir a los sacrificios con derramamiento de sangre. Es decir, hermanos, era el día en que los sacerdotes, hermanos, tenían que sacrificar un animalito para expiar, para perdonar pecados. Si ustedes observan, hermanos, vamos a ver la misma palabra de Kippur significa también como borrar nuestros pecados. Así que si ustedes ya lo están entendiendo, el día del Yom Kippur se está refiriendo, hermanos, al día de la expiación en que el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo para limpiar todos los pecados de toda la humanidad. Eso era a través de un animalito. Y el animalito, hermanos, tiene que ser un animalito perfecto, de un año de nacimiento. Un año, hermanos, donde no hubiera falla ni defecto en ese animalito. De un año, hermanos, se dice porque estaba en su plena capacidad. Era un animalito completito, perfecto. Y esto nos hace ver, hermanos, la figura de Cristo Jesús. Era un solo día en que el sumo sacerdote se preparaba por los 364 días para que un solo día él entrara a la presencia del Señor. Él tenía que purificarse, tenía que santificarse, tenía que estar ayunando y en oración constante, para que en ese día el sumo sacerdote únicamente entrara. Hay algunos críticos que han dicho, amados hermanos, que el sacerdote en ese mismo día podía entrar y salir varias veces. Lo importante es que solamente era ese día. No es que solamente entrara una sola vez al lugar, sino que como era el único día de la expiación, podía entrar y salir, entrar y salir. Ahora, vamos a ver algunas características, ¿sí?, de lo que era la expiación en el Antiguo Testamento. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 6 y luego 8, dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Observen, hermanos, porque imagínense, a lo largo del año, digamos que Juanito falló. Entonces para limpiar su pecado, llevaba un animalito él y lo presentaba a uno de los sacerdotes. El sacerdote mataba al animalito y lo ponía en el altar de los sacrificios. Hermanos, se ponía las manos sobre la cabecita del animalito y se oraba. Sobre ese animalito se descargaba el pecado de Juanito, ahí. Pero hermanos, resulta que luego venía Alicia y luego venía José, por decirlo así, y cada uno traía su pecado con su animalito. De tal manera que en cuanto había muchos animalitos, eran muchos los pecados. Entonces todos esos animales eran ofrecidos en el altar de los sacrificios. Pero así sucesivamente era una situación de nunca terminar, porque entraban unos y salían otros. Pero siempre el altar de los sacrificios estaba humeando, estaban siendo sacrificados. Hermano, esos sacrificios eran insuficientes. Por eso dice aquí que no le agradaban a Dios. En Levítico capítulo 12, aleluya,
capítulo 12, versículo 6 al 7, dice, y cuanto los días de su purgación fuesen cumplidos por hijo o por hija, traeré un cordero de un año para holocausto, fíjense, de un año en el animalito, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y el ofrecer delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpio del flujo de su sangre. Esto hablando de la mujer menstruosa. Y será limpio del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pareciere varón o hembra. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, cuanta persona fallaba y quería limpiar su pecado, tenía que ir, hermanos, a las puertas del tabernáculo, a dejar su animalito. El sacerdote ponía las manos sobre él, entonces después lo mataban y la sangre era vertida ahí en el piso. Entonces ahí estaba el animalito. Pero entonces era Juan, era Luis, era Pedro, era Alicia, era Marisol, era etcétera. Entonces una situación de nunca acabar. Gloria al Señor. Ahora, esta expiación se hacía a consecuencias del pecado de la persona, como en el caso el que se presenta, por ejemplo, Números capítulo 16, versículo 47. ¿Recuerdan este caso? Vamos a verlo porque es digno de mencionar. Números 16, 47. ¿Te acuerdas de esta, la rebelión de Coré? Fíjense, hermanitos, la rebelión de Coré trata de esto. Dios había puesto a Moisés adelante de guiar a la nación de Israel, ¿sí? Pero siempre, hermanos, mucha gente se rebeló con él, dijo, no, yo no quiero seguir a Moisés, pero Dios lo había puesto. Y mucha gente, hermanos, no quiso seguir. Entonces se rebelaron, ahí se le llamó la rebelión de Coré, porque Coré era un levita, era un principal. Entonces se le rebeló y él jaló a mucha gente y se enfrentaron con Moisés. Y dijo, ¿a poco Dios solamente a ti te habla? Y dijo, bueno, vamos a la iglesia. Si no me creen, ahí Dios va a hablar. Entonces ellos dijeron, no vamos a ir. Rebelión absoluta, hermanos. Completa, absolutamente una rebelión contra Dios, no contra Moisés. Entonces, hermanos, no quisieron ir, hermanos, al templo, al tabernáculo. Y lo que resulta es que Moisés fue entonces a donde ellos estaban, a sus casas. Y salió Coré con todo su séquito, su grupo. Entonces, dice la escritura, hermanos, que Moisés oró a Dios. Y cuando terminó de orar, hermanos, la tierra se los tragó, pero entonces había dejado una huella. Esa gente también, hermanos, fue contagiada. La gente que estaba ahí también se contagió y se empezó a rebelar. Entonces empezó la mortandad de toda la nación de Israel. Todo por la desobediencia. Y lo que sucedió, hermanos, entonces Moisés le dice a Aarón, mira, ve al templo pronto, ¿sí? Y haz expiación por el pecado de los hijos y de la gente de Coré. Entonces fueron ellos, hermanos, hicieron el sacrificio. Solamente así, hermano, fue un sacrificio expiatorio. Y solamente a través de ese sacrificio se pudo parar la mortandad. Entonces, ¿qué nos habla, hermanos? La expiación. La expiación, hermanos, es lo que nos va, hermanos, a sustituir nuestros pecados. En Levítico 17, capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará la persona. Entonces, ¿qué está diciendo la escritura? Nosotros, hermanos, como tenemos la simiente de Adán, tenemos una tendencia hacia el mal y somos por naturaleza hijos desobedientes. Nuestra condenación es sobre la muerte. Entonces, hermanos, solamente, hermanos, con sangre era restituir nuestros pecados. Nuestra salvación únicamente tenía que ser con sangre. Nosotros sin Cristo tendríamos a morir, hermanos, grandemente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermano, tenemos la simiente adámica. Todos tenemos, tú ves a un bebé, ay, pues qué bonito es un bebé, qué bonito es una criatura bonita. Pero hermanos, dentro de ellos llevan el viejo hombre, la naturaleza del pecado.
Y ese niño, aunque no haya hecho ningún pecado, tiende a morirse e irse al infierno. Solamente, hermanos, la sangre de Cristo, que fue inmolada en la cruz, hermanos, hermanos, sí, en la cruz, Él puede restituir la vida y la salvación de este pequeñito. Entonces dice, y que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observen, hermanos, estábamos alejados de Dios y muy cerca del diablo. Éramos hijos de desobediencia, éramos los malditos de Dios. No teníamos ni siquiera perdón, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, observen, hermanos, nuestra condición natural, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, hermanos, ¿para qué sirvió, hermanos, el día de la expiación? Para limpiar los pecados. En tiempos de Moisés, hermanos, Israel se había salido de Egipto y había llegado al Sinaí, pero ellos habían estado 400 años esclavizados. Los dioses de los egipcios, ellos los habían hecho como parte suyo. Las costumbres que cuando ellos salieron también con Egipto en su corazón, de tal manera que ahora cuando llegaron al Sinaí, ellos tenían que santificarse. Hermanos, entonces Moisés estaba dando esta orden. Estaba diciendo, hermanos, que ellos tenían que santificarse. ¿Y cómo se iban a santificar? A través de guardar un día especial y que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para limpiar los pecados de toda la nación de Israel. Eso fue el día del Yom Kippur. Ese fue el día, hermanos. Ahora, el Kippur, el Yom Kippur, la palabra Kippur también tiene un equivalente, que no solamente significa expiación, sino que también significa borrar. ¿Y qué estaba borrando? Estaba borrando nuestros pecados, ¿sí? Gloria al Señor. Así que, hermanos, aquí, hermanos, se muestra que la expiación, el día de la expiación, ¿sí? Estaba significando la limpieza, hermanos, por nuestros pecados, por nuestra vida, ¿sí? Y Cristo Jesús, hermanos, y el sumo sacerdote estaba poniendo en ese animalito, estaba descargando todos los pecados de toda la nación de Israel. Amén. Gloria al Señor. Pero algo importante, con todo y su belleza, con todo y su santidad, con todo y ese rito que hacía el sumo sacerdote, que él estaba vestido, hermanos, de una forma muy especial para entrar en el lugar santísimo. Él se había santificado, se había mantenido en santidad, pero hermanos, y aunque había entrado al lugar santísimo, todo eso era insuficiente. Hermanos, los sacrificios continuos en el Antiguo Testamento no podían en sí mismos quitar los pecados. Porque después de uno venía otro y otro y otro. ¿Sabes qué era lo que hacía, hermanos, los sacrificios en el momento de la expiación del sacerdote? Únicamente cubría los pecados, pero el pecado ahí estaba pendiente. Ahí estaba palpitando, hermanos, dentro de nosotros. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos malos pensamientos. Nadie nos ve, nadie nos escucha, pero los tenemos guardados dentro de nosotros. Nuestra vieja naturaleza se ha adueñado de nosotros. Y aunque vamos a la iglesia, hermanos, nosotros tenemos una cobertura, pero hermanos, dentro de nosotros está la simiente del mal. Hermanos, muchas veces llegamos a casa y nos peleamos con la familia, con la esposa, con los hijos. Sí, salimos de la iglesia, pero todavía llevamos la simiente del mal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento? La palabra expiación ya no va a aparecer en el Nuevo Testamento. Ahora va a aparecer la palabra como sacrificio. Así que sacrificio viene a sustituir el nombre de expiación. Y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es sustituido por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y el Cordero que fue crucificado, que fue inmolado,
El cordero perfecto que era puesto en las brasas del fuego en el altar de los sacrificios, vino a ser sustituido también ahora por Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo a través de su cuerpo, a través de su humanidad por nosotros. Juan capítulo 1, 29. 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, dice Juan, pudo ver que Cristo Jesús era el Cordero de Dios. Por eso dije, aquí hermanos, en el Nuevo Testamento, Jesucristo tiene dos personalidades. Ahora, como el sumo sacerdote y como el Cordero Pascual, el Cordero al sacrificio. Aquí Juan está viendo a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que, hermanos, Cristo Jesús ahora dice que quita el pecado. En hebreo habíamos dicho, hermanos, que los pecados, ¿sí? Que los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, ellos solamente cubrían el pecado. Pero, hermanos, ahora Jesucristo sí quita el pecado del mundo. Él sí lo quita, hermanos. Por eso es que ahora dice, alguien te puede venir a decir, hermano, ¿te acuerdas de la aventura que tuviste con aquel tiempo en la escuela? ¿Sí? Tú puedes decir, sí es cierto. ¿Y te acuerdas qué más hiciste? ¿Y te acuerdas del dinero que tomaste y que no era tuyo? El diablo es el acusador y te va a decir grandes verdades que tú estás guardando. Pero ahora, hermano, tú le puedes decir, sí es cierto, sí me acuerdo. Y me acuerdo también de esas y muchos más. Pero Cristo me perdonó. Cristo me salvó. Cristo me perdonó. Y ahora no vivo en condenación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Jesucristo ahora vino a proveer la base del perdón y de la justificación. Es justificación, santificación y glorificación. Son tres conceptos, lo que Jesucristo hizo. Justificación, santificación y glorificación. Justificación tiene que ver con nuestra alma. ¿Sí? Perdón, con nuestro espíritu. Hermanos, somos nueva criatura, somos nuevos hijos de Dios. Santificación tiene que ver con el trabajo que Cristo Jesús hizo en nuestra alma y glorificación con lo que Cristo va a hacer con nuestro cuerpo. Así que justificación tiene que ver con nuestro espíritu, santificación con nuestra alma, que la va a santificar, y glorificación tiene que ver, hermanos, con nuestro cuerpo, que algún día nuestro cuerpo será tomado y llevado por Dios, y tenemos un cuerpo glorificado, ¿sí? Este día único, hermanos, que se le conoce como el día de Yom Kippur, para la nación de Israel, también tiene un significado importante para ellos, hermanos, y nos habla proféticamente de su futuro arrepentimiento de la nación y su recogimiento, hermanos, bajo el pacto palestino mencionado en Deuteronomio. Hermanos, lo que estaba diciendo al comienzo, Israel ha estado más de 2500 años viviendo fuera de su nación. Este pacto, hermanos, ¿sí? Esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur, ahora también les está hablando a los judíos, regresen a Jerusalén, hermanos, a convocarse, hermanos, júntense nuevamente todos para presenciar, hermanos, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día, hermanos, de la preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Dije segunda venida, no para el rapto. Recordemos, hermanos, que el rapto es para los gentiles, porque hasta la fecha muchos judíos no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, aquí ya en la fiesta en la fiesta de la expiación se está refiriendo en que nosotros vamos a ser tomados, hermanos, pero para los judíos eso va a ser el día de la preparación de la segunda venida de Jesucristo. Recordemos, hermanos, no es lo mismo hablar de la segunda venida de Cristo Jesús, que será al final de los tiempos, hermanos, que hablar del rapto. El rapto tiene que ver, hermanos, con los cristianos, con los gentiles, que le conocen y que seremos llevados. Hermanos, en el rapto, Cristo Jesús no va a bajar a la tierra, sino que se va a mantener
hermanos, en el cielo. Y en la segunda venida, hermanos, es cuando Jesucristo va a pisar la tierra y a todos los enemigos de la nación de Israel, hermanos, los va, hermanos, a juzgar. E Israel, hermanos, lo va a hacer, hermanos, el lugar de adoración. Así como nosotros nos congregamos cada 8 días en la iglesia, hermanos, así proféticamente, la nación de Israel va a ser el lugar de encuentro de todas las naciones del mundo, van a ir a adorar al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que por eso le estaba diciendo, las primeras 3 fiestas judías tienen que ver, hermanos, sí, con los tiempos que ya pasaron, desde Cristo Jesús hasta el día de Pentecostés. Y las otras 4 fiestas que vienen, incluyendo esta, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y las que vienen, tienen que ver, hermanos, con los últimos tiempos. Gloria al Señor. Aquí se está refiriendo, hermanos, a que Israel, ahora, hermanos, se va a recoger, hermanos, va a ir a Jerusalén. Y Jerusalén, hermanos, va a ser el lugar donde se va a evangelizar a todo el mundo. Va a ser una magna iglesia, hermanos. Una iglesia, hermanos, sobre miles y miles de kilómetros. Hermanos. Todo lo que comprende la nación de Israel, ahora, hermanos, ese va a ser como una gran iglesia, donde todos los pueblos de todo el mundo, gentes de todo el mundo, irán a Jerusalén a adorar al gran rey. ¿No te parece maravilloso, hermanos? Bueno, pues no he acabado. Vamos a leer aquí en donde dice, hermanos, que Israel va a llegar. Hermanos, va a ser el centro de evangelización. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 9. Dice, y será, observen, la palabra será, está hablando de tiempos futuros. Es una palabra profética. Y será que cuando te sobreviniesen todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiese echado. ¿Qué está diciendo? Está hablando a la nación de Israel. Es una palabra profética a Israel. Y será que cuando tú estés en aquel lugar, tú escucharás de mí. Dice, sí, a los cuales Jehová tu Dios te hubiese echado. Tú escucharás de mí en la tierra donde tú estés. No vas a estar en Jerusalén, sino donde tú estés, tú me vas a escuchar a mí. Tú estarás en esa tierra. Y lo dice, y te convirtieres a Jehová, tu Dios. ¿Qué decir que nos han convertido? Dice, por eso es que digo que todavía Israel ha vivido en apostasía. No conoce al Señor. Ellos están esperando, hermanos, al Mesías. Pero el Mesías vino hace 2000 años. Y cuando Jesucristo vino, pensaron que él era un profeta más. Que era, hermanos, la reencarnación de un Elías o de algo más. Pero no pensaron que era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso dice, y te convirtieres a Jehová, es decir, que ellos todavía siguen dudando de que el Mesías, hermanos, de que el que vino Jesucristo, en nuestro Salvador, hermanos, era el Hijo de Dios enviado. Hermanos, los judíos lo rechazaron, pero nosotros los cristianos lo recibimos. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá a tus cautivos, observen, y tendrán misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Observen, hermanos, dice que ahorita Israel está en la diáspora, en todo el mundo. Llegará el momento en que Israel se convencerá que Cristo Jesús es el Mesías. Y cuando se convenzan, hermanos, entonces ellos van a regresar a Jerusalén. Y dice que con sus hijos, ¿sí? Y dice, sí, y se tornarán, es decir, te regresarás de recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Dios los esparció, hermanos, por el norte de lo que era por el imperio asirio en ese entonces, en el 850 antes de Cristo. Desde entonces no regresaron. Y hasta la fecha no han regresado. Pero llega el momento, por eso digo, hermanos, que esta fiesta de la expiación tiene que ver con orden profético. Dice, y regresarán de los cuatro puntos cardinales del universo, llegarán a Jerusalén. Dice, a Jehová, y si hubiesen sido arrojados hasta el cabo de los cielos, y allí te recogerá Jehová tu Dios, y allí te tomará.
dice que Dios te va, donde estuvieses, en los 4 puntos cardinales de toda la tierra, Dios te va a tomar y te va a traer a Jerusalén. ¿Sí? Dice, si hubieses sido arrojado hasta el cabo de los cielos, desde allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. ¿Cuál es, hermanos? Jerusalén. Y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. En otras palabras, hermanos, Israel va a regresar de todos los rincones, de todos lados donde esté por todo el mundo. Israel va a regresar a Jerusalén. Por eso, hermanos, hoy el presidente de Israel está haciendo casas, hermanos. ¿Entienden esta visión profética? Está haciendo casas en Cisjordania, está haciendo casas en Jerusalén, están expandiendo, hermanos, de acuerdo a la visión profética que Dios le dio a la nación de Israel. Hermanos, sí, los mandatarios de Israel se están preparando, están haciendo casas, están haciendo nuevas avenidas. Hermanos, se están ampliando porque llegará el tiempo en que de todas las naciones llegarán judíos y llenarán esas tierras. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Qué es circuncidar? Limpiar. Es decir, Dios va a limpiar el corazón, la incredulidad de la nación de Israel. Y limpiará o circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, es decir, de tus antepasados, reconocerán que finalmente el Mesías era el Señor. Lo que ellos negaron por siglos. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que tú vivas. Hermanos, Israel está recibiendo la lección. Hermanos, es asombroso, pero Israel, hermanos, por tanta incredulidad, no pudo ver a Dios. Dios los castigó, los llevó, hermanos, a la diáspora. Pero ahora, hermanos, la palabra de la fiesta del día de la expiación, que fue en el mes de Tisrit, que había dicho que era septiembre, octubre, ahora tiene un cumplimiento profético para la nación de Israel. Ellos van a regresar, hermanos, y entonces Israel, hermanos, va a ser un gran avivamiento espiritual. Hermanos, van a reconocer que finalmente Cristo Jesús es el Mesías, que Cristo Jesús es el Señor, y toda la gente, hermanos, ahora, los mismos judíos ahora van a regresar a sus tierras, sí, a las tierras donde ellos estuvieron, y le van a hablar, van a decir a mucha gente, Cristo Jesús es nuestro Señor. Y ellos, hermanos, van a evangelizar a todo el mundo. ¿Sí? Los que no fueron evangelizados, finalmente serán evangelizados y ellos evangelizarán a todo el mundo, hermanos. Y Jerusalén será, hermanos, la casa de Dios. Entonces, ahí ya se habla, hermanos, de la segunda venida. Que Cristo Jesús ya va a pisar la tierra. Y cuando Él la pise, hermanos, a sus enemigos, entonces, ¿sí? Que fueron sí, a sus enemigos de Israel, van a ser derrotados. Van a ser destruidos, hermanos. Los enemigos de Israel, ¿quiénes son? No hay tiempo para hablar. Un día voy a hablar sobre estos. Pero habla de los países del norte, del país. Si ustedes observan, ¿cuál es el país del norte? ¿Cuál es el país del sur? ¿Del este o del oeste? Hermanos, proféticamente vemos que el ombligo del mundo para Dios, hermanos, no es Europa, es Israel. No son Estados Unidos, es Israel. Así que si tú ves, hermanos, ¿quién es el enemigo del norte de Israel? Pues entonces tú pon, hermanos, a Israel, búscalo en un mapa y con una regla traza hacia arriba y vas a ver quién es ese país con el que colinda hacia el norte, es Rusia. Pero también dice, hermanos, del oriente, y acá de este lado, hermanos, son los árabes. Y más al oriente es China y la India. Y dice que, hermanos, que va a haber un conglomerado, un ejército de más, hermanos, de más de 30 millones. Ay, Dios mío. Que va a haber un ejército de más de 30 millones, de 300 millones, que va a hacer guerra contra Israel. Yo tengo una pregunta, ¿qué país puede tener un ejército más de 300 millones? Solamente China y la India. Hermanos, ellos, hermanos, se van a conglomerar con los árabes para pelear contra la nación de Israel. Pero dice la Escritura que cuando los ejércitos estén avanzando hacia Jerusalén, hermanos, algo va a pasar. Yo tampoco lo entiendo, hermanos. Pero la Escritura dice que algo va a pasar.
que no lograran entrar a las fronteras de la nación de Israel. Y dice la escritura que sus enemigos de los israelitas caerán en la frontera. No sé cómo, hermanos, pero será una plaga, será una tormenta, será una peste, no sé qué será. Pero, hermanos, finalmente hace ver que Israel será cuidada por Dios. Siempre, siempre, siempre. Bueno, esta es la primera parte, hermanos, que yo quiero terminar. ¿Sí? Voy a dar la siguiente semana la segunda parte, ¿sí? De la fiesta del día de la expiación o el día del Yom Kippur. Les había dicho, hermanos, que el Yom Kippur precisamente fue cuando los árabes, ¿sí? Algo así en el 60 en el 59 o en el 63, 62, fue la guerra, hermanos, el día del Yom Kippur, que fue cuando las naciones árabes no querían que Israel fuera una nación independiente. Y un conjunto de naciones se levantó contra Israel, precisamente el día del Yom Kippur, el día en que Israel estaba en sus iglesias, estaban orando y estaban ayunando, fueron atacados por sus enemigos, hermanos. Israel no se levantó. No, hermanos, no se levantó, esperaron a que terminara ese día. Hermanos, respetaron, hermanos, el día del Señor. Pero en cuanto acabó el día, se subieron a sus aviones, se subieron a sus tanques y derrotaron a sus enemigos. Gloria al Señor. Solamente Dios puede hacer eso. Israel, hermanos, es una nación que quizás tiene 30 millones de habitantes, hermanos. Y esos dispersados por todo el mundo. Pero esos 30 millones, hermanos, esa pequeña nación ha sido ejemplo de muchas cosas, hermanos. Ha sido ejemplo en tecnología. La mayoría de los premios Nobel, hermanos, de ciencias, ha sido dado por judíos. Los judíos son los que controlan las bolsas de valores del mundo, hermanos, especialmente la Wall Street. Los judíos, hermanos, son los que llevan la punta de la tecnología. Ahorita, hermanos, acaba de hacer un convenio con Arabia Saudita, hermanos, de llevar, hermanos, hombres al espacio. Hermanos, ni las demás naciones, que se cuentan por más de 200 millones de árabes, hermanos, han podido hacer lo que los israelitas con 30 millones de habitantes pueden hacer. Esto, sin lugar a dudas, es que Dios está con ellos. Hermanos, dice la Escritura, no toquéis a la niña de mis ojos. Hermanos, Israel es la niña de los ojos del Señor. Hermanos, si quien se mete con Israel se está metiendo contra Dios. Amén. Bueno, voy a continuar la siguiente semana hablando sobre el día del perdón o el día de la fiesta del Yom Kippur. Amén. Les recuerdo, hermanos, que nos conectamos también los días domingos, el servicio, y también los miércoles a través del Zoom, los domingos a través del Facebook, hermanos. Y por favor, conéctense, y también queremos invitar a las familias, hermanos, a que también ustedes también puedan distribuir a sus familiares, amigos y compañeros, hermanos, compartir este mensaje. Hermanos, todo es para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y la palabra del Señor sea difundida. Saludos y bendiciones, hermanos. Cuídense mucho y Dios les bendiga. Saludos. Gracias, hermanos. Hasta luego.